Buenos días chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Continuamos con sociales, continuamos con nuestra historia de España y en este nuevo tema nos vamos a centrar en el siglo XX. En el día de hoy vamos a ver el reinado de Alfonso XIII y la Segunda República. Si nos recordamos, lo último que estuvimos viendo en el tema 4 de historia era la restauración y nos quedamos justamente con que Alfonso XIII comenzaba a reinar. Recordar que la restauración tuvo finalmente una crisis bastante grande, tuvo una crisis con el turno pacífico de partidos entre el Partido Conservador y el Partido Liberal, todo el tema del caciquismo, esa crisis del 98 que hubo, y entonces Alfonso XIII, que es este señor que tenemos aquí, comienza a reinar en el año 1902, cuando España estaba atravesando esa profunda crisis que acabo de comentar y que estuvimos viendo de la restauración. El sistema de la restauración no estaba funcionando y eso había provocado la aparición del regeneracionismo. ¿Qué era el regeneracionismo? Era un movimiento que lo que pretendía era solucionar todos esos problemas del país que acabo de comentar anteriormente. Además de todos los problemas que había con la restauración, encima había que añadir que hubo una guerra con Marruecos. Había una ocupación española en una de las regiones de Marruecos, concretamente era Rif. Y entonces, por culpa de esa ocupación española que había allí, provocó una guerra. ¿Qué consecuencias tuvo esta guerra? Hizo que un montonazo de personas, que muchas personas, fueran obligadas a incorporarse al ejército para luchar. Y eso no estuvo muy bien visto y provocó muchísimos problemas sociales y políticos, porque no estaba bien visto que las personas fueran obligadas a ir a luchar. Ante toda esta situación, toda esta guerra provocada con esta guerra con Marruecos y toda esta crisis y estos problemas sociales y políticos, en el año 1923 el general Primo de Rivera da un golpe de estado e impulsa una dictadura apoyada por el rey Alfonso XIII. ¿Vale? Dictadura de Primo de Rivera, que dura desde el año 1923 hasta el año 1930. Primo de Rivera, una vez que hace este golpe de estado y entra en el poder, lo primero de todo que hace es disolver las Cortes. Suspende la Constitución del año 1876 y prohíbe tanto los partidos políticos como los sindicatos. Y lo que él establece es un gobierno militar, es decir, España pasa a ser gobernada por los militares. En esa época, en la época en la que estaba gobernando Primo de Rivera, después de ese golpe de estado, contó que había una economía mundial bastante favorable. ¿Vale? El mundo económicamente iba bastante bien. Y además también consiguió que finalizara la guerra con Marruecos. Pero a pesar de todo esto, dimite en el año 1930, ya que no contaba con todos los apoyos políticos y sociales de esa época, y entonces él decide dimitir. ¿Qué ocurre ante la dimisión de Primo de Rivera? Que Alfonso XIII intenta volver otra vez al sistema parlamentario. Recordar que en esa época España era una monarquía parlamentaria, no una monarquía absoluta, es decir, está el rey, que era Alfonso XIII, pero quien gobernaba eran los distintos partidos. ¿Vale? Entonces, Alfonso XIII intenta volver otra vez al sistema parlamentario, ese sistema de intercambio de partidos políticos. Lo que pasa que como él había apoyado la dictadura, perdió bastante prestigio y entonces no lo consiguió. ¿Qué ocurre? Que en el año 1931, al no conseguir volver a ese sistema parlamentario, se celebran unas elecciones y en esas elecciones acaba ganando el Partido Republicano. Por lo tanto, el rey tiene que abandonar el país y el día 14 de abril del año 1931 se proclama la Segunda República. ¿Vale? La Segunda República, que va desde el año 1931 hasta el año 1936. Se proclama esa Segunda República y el gobierno provisional convoca unas cortes. Y en esas cortes se elabora una nueva constitución, que es la constitución del año 1931. Era una constitución donde se suceden una serie de apartados. Se declara una república democrática y la soberanía va a residir en el pueblo, ¿vale? La soberanía es el poder. Hay una división de poderes, se crea una división de poderes que es el poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial. Pueden votar tanto los hombres como las mujeres que son mayores de 23 años. También se declaran las libertades ciudadanas de expresión, reunión y asociación. El Estado español no tiene religión oficial y se le da derecho de autonomía a las regiones. Una vez que se aprueba esta Constitución con estos diferentes apartados, Niceto Alcalá Zamora se convierte en el presidente de la República
y Manuel Azaña en el jefe del gobierno, el que va a liderar el gobierno del país. Y ellos deciden llevar a cabo una serie de reformas, 3 tipos de reformas. Primero, unas reformas sociales. En esas reformas sociales se autoriza el matrimonio civil. Hasta entonces solamente existía el matrimonio religioso, es decir, matrimonio por la Iglesia. Y a partir de la Segunda República también se permitía el matrimonio civil. Además también el divorcio. Hasta entonces las personas no podían divorciarse. Y también el derecho de voto a la mujer. También impulsó una reforma económica, donde la principal reforma económica era que las tierras que estaban mal explotadas se pudieran poner a disposición de los campesinos. Y por último, unas reformas culturales, donde la educación empezaba a ser laica o no religiosa. También había una educación mixta, porque hasta entonces los colegios estaban los niños separados por un lado y las niñas separadas por otro, y a partir de ahora podían estar los niños mezclados. Y también esa educación iba a ser obligatoria y gratuita. ¿Qué ocurría con estas 3 reformas? Que las reformas que había hecho el gobierno, este jefe de Manuel Azaña como jefe de gobierno, fundamentalmente eran insuficientes para la oposición, ¿vale? Para los 2 tipos de oposición que había. Por un lado, la oposición de la izquierda, porque las veían como insuficientes, ya que ellos defendían una igualdad todavía mucho más social. Y también para la posición de la derecha, ya que ellos las veían bastante excesivas, ya que defendían que las diferencias sociales eran inevitables. Por lo tanto, tenía a una parte de la izquierda en contra y a la derecha también en contra. En el año 1933 se convocan elecciones y quien pasa a gobernar es un gobierno que es bastante conservador y que no estaba de acuerdo con estas reformas, por lo tanto las paraliza totalmente por completo. ¿Vale? Pasan los años y en el año 1936 vuelven a convocarse elecciones y en este caso vuelve a ganar la izquierda, que vuelve otra vez a impulsar estas 3 reformas que he dicho anteriormente. Por este motivo, la derecha seguía evidentemente sin estar en contra de estas reformas y empiezan a producirse enfrentamientos tanto con los partidarios de la izquierda como con los partidarios de la derecha. Finalmente, en ese mismo año, 1936, el sector más conservador del ejército da un golpe de estado y esto hace que se provoque la guerra civil, ¿vale? Que será el siguiente apartado que haremos anteriormente. Bueno, esperando que haya sido que os haya parecido bien, que os hayáis enterado un poco de esta parte de la historia y nos vemos en la próxima. Hasta luego, chicos.